Y 33 minutos de la tarde, bienvenidos a una nueva edición de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Viernes 6 de febrero, me encuentro sola de momento. Juan Carlos, estamos tratando de establecer comunicación con él. 2:56 minutos de la tarde y le damos la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es el doctor Juan Carlos Sosa, es abogado, especialista en negociación y resolución de conflicto, además que es fundador del movimiento Fénix. Bienvenido a Punto, doctor. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, necesariamente para poder entrar en contexto, habría que hacer un análisis de la situación venezolana. Ayer escuchaba a una señora justamente en un supermercado que decía: Venezuela siempre ha estado en momentos difíciles, pero en la actualidad vivimos en momentos calamitosos. Esa expresión realmente me hizo tomar en cuenta que primero era una señora de mucha más edad y que definitivamente ha visto pasar varios gobiernos venezolanos como para que ella pueda tener un punto de referencia. ¿Cuál es el análisis que usted le realiza entonces justamente a la situación socioeconómica que vive Venezuela? Que vivimos en un manicomio, más que una situación catastrófica, que lo es un manicomio. Es muy difícil tratar de entender esto con una óptica racional, porque la gente trata precisamente de entender las cosas de acuerdo a sus referencias racionales normales. Tratar de entender esto como, bueno, un sistema que simplemente está mal gobernado, con unas políticas públicas terribles, y entonces eso ha hecho que la gente pierda su trabajo, que el bolívar valga nada, que exista mucha criminalidad en las calles. Todo eso es cierto y es gravísimo y lo estamos padeciendo. Pero la causa del problema es lo que aparentemente es tan difícil de entender. O sea, nosotros tenemos que comprender que este nivel de destrucción es deliberado. Hay un plan. Hay una intención. Hay un plan para destruir a Venezuela y transformarnos en un país que no reconocemos, en un país de gente que simplemente no tiene ninguna capacidad de moldear su destino y de cumplir con su vida, bueno, una empresa como desee. Es decir, la clave de la vida es que tú te sientas libre, amo y señor de ti mismo y puedas emprender los proyectos individuales que tú te propongas y llevarlos a buen término con éxito y eventualmente tener tu familia, que tus hijos crezcan en un lugar agradable, que tengan una buena educación y que hagan lo mismo después que hiciste tú, es decir, que hagan su propio destino. Esa es la clave de la felicidad, si se quiere, tal como la conocemos en el planeta, ¿no? Pero el tema está en que este es un sistema que atenta contra todo eso. Este es un sistema cuyo objetivo es que eso no se materialice nunca, porque responde a un plan preconcebido en los años 60 por un grupo de personas que llegó al poder en Cuba y necesitaba una vaca lechera, necesitaba una fuente de financiamiento que le permitiese llevar a cabo lo que llamaban la exportación de un proceso revolucionario a nivel mundial, porque no solamente era Latinoamérica, era a nivel mundial. Y Venezuela siempre estuvo vista como la joya de la corona para ese proceso. Por distintas razones, ese objetivo no lo habían podido lograr, pero se dieron las circunstancias correctas y lo están haciendo. Es decir, o sea, que quiere decir que el gobierno sí ha sido exitoso en el cumplimiento de su plan y quienes hemos fallado somos nosotros como pueblo en no poder canalizar una salida. En no haber visto, por razones normales y naturales y también por razones voluntarias, cuál es el verdadero problema, cuál es la raíz del problema. Porque cuando se entiende cuál es la raíz del problema, también se entiende que todos los planteamientos que se han hecho para confrontarlo y para combatirlo son equivocados. O sea, tú no puedes confrontar un sistema que viene a destruirte y que le ha entregado todos tus intereses nacionales a otro país que además es una tiranía. Tú no puedes enfrentar eso con mecanismos convencionales, porque simplemente no puedes. Es como tratar de meter un cuadrado dentro de un círculo. No puedes, o sea, simplemente no da la geometría, no da la razón. Entonces, la insistencia en querer vivir una vida normal y en querer entonces entender las cosas desde el punto de vista tradicionalmente convencional, ha hecho que el plan macabro
como lo llamo yo, se ejecute a la perfección. Es decir, cada vez el país tiene menos posibilidades de valerse por sí mismo. Es un país humillado, además, porque está entregado a otro país, arrodillado a otro país, y hace que los valores más importantes de Venezuela, es decir, la gente más talentosa, la gente que tiene más oportunidades de darle algo a cambio al país para verlo crecer y verlo prosperar, se esté yendo de Venezuela. Ahora, yo cuando, evidentemente la situación es latente, es verificable, la vivimos, la padecemos, independientemente del bando político en donde queramos ubicarnos, es una situación que afecta a todos por igual, donde solo se favorecen unos pocos, pero cuando se habla sobre la situación de Venezuela, muchos dicen hay que tocar fondo para poder resurgir, otros dicen hay países que han tocado fondo y no han aprendido y han quedado allí en el fondo. ¿Cuál es la esperanza del venezolano o qué debe hacer el venezolano para saber que por lo menos este sigue siendo el país de sus hijos y tiene futuro en desarrollarse aquí? Bueno, lo primero es creerlo hasta lo más profundo del alma, ¿no? Porque en el momento en que se deja de creer así, todo se convierte en una profecía autocumplida, una profecía que se va desarrollando por lo que son las propias expectativas de la persona. En la medida en que se pierda esa esperanza, esa visión que tú mencionas, evidentemente que no hay ninguna salida. Pero en la medida en que se piense que sí hay posibilidad, que sí hay una esperanza, y se lucha por lograrla y materializarla, ten la seguridad que se va a lograr. Evidentemente que el tiempo corre en nuestra contra, es decir, tenemos el tiempo en la espalda. Hay países que dejaron pasar demasiado tiempo y ya simplemente perdieron la capacidad de reacción, que es lo que le pasó a Cuba. Pero hay otros países que tuvieron la buena fortuna que lograron resurgir de sus cenizas. Ahí tienes a todo el sudeste asiático, ahí tienes lo que fue Alemania Oriental, que quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo logró, cambiando el modelo, cambiando el liderazgo, bueno, un repunte magistral. Inclusive Chile. Bueno, Chile, sin ir más lejos. Sin ir muy lejos. Tú ves las fotos de Chile a principios de los años 70 y las colas eran más largas y más inclementes de las colas que estamos viendo ahora. Claro, nosotros vamos hacia eso y algo peor si continuamos así. Pero mientras existan venezolanos en Venezuela que sigan dando la batalla y que sigan intentando de verdad cambiar el destino, como por ejemplo toda la juventud heroica que ha salido en estos últimos tiempos, que son muchachos que están dispuestos inclusive a batirse en la calle, a perder su vida por ese sueño de libertad. Entonces, mientras eso exista, yo creo que sigue existiendo la posibilidad de renacer de nuestras cenizas, ¿no? Vamos a darle participación a nuestra audiencia. Vía telefónica tenemos al señor Alberto Martínez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Madeleine. Un saludo para todos. Y estoy viendo al invitado, una persona que está hablando bastante claro, Madeleine. Lo que está sucediendo en nuestro país es algo totalmente orquestado. Esto es una cosa que los venezolanos tenemos que tomar en cuenta. Aquí se nos está llevando a un sistema totalitario tipo Cuba y muchos no nos estamos dando cuenta. Tú ves hablar a los líderes políticos de esta y que llaman revolución y ellos te piden que por favor nos acostumbremos a las cosas que ellos están haciendo. Entonces, aplaudo bastante lo que dice el invitado, es muy correcto. Él nos está dando un mensaje bastante claro de lo que esta gente quiere hacer con nosotros, Madera. Bueno, que pasen buenas tardes y muchas gracias, Madera. Muchísimas gracias, señor Alberto, por participar. Tenemos otra llamada telefónica. José Calderón, muy buenas tardes. Señor José, se cayó. El señor decía algo, la mal llamada revolución. ¿Cuáles son las características de una revolución? Porque definitivamente hemos visto una revolución francesa que trajo para Francia sus beneficios, pero también vemos una revolución cubana que empobreció justamente a ese país, y tenemos una revolución bolivariana donde hay un grupo de personas todavía considerable que creen en ella y otras que definitivamente la descartan como proceso de gobierno. ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre una revolución y otra? Bueno, a mí no me gusta el término revolución para calificar esto que nosotros estamos sufriendo, porque esto es una organización criminal que secuestró el país para imponer un sistema de vida antivalores que destruye el alma humana. Entonces tú no puedes hablar de una evolución acelerada, que sería básicamente una revolución. Revolución significa etimológicamente evolución avanzada. Cuando tú básicamente activas procesos en la sociedad
que permiten que cambios que normalmente suceden con mucho tiempo, digamos, de avanzada, sucedan al momento. Entonces tú te adelantas en el tiempo. Ese es un poco el proceso, la razón de ser de un proceso revolucionario. Pero siempre pensando en evolución. Así lo veo yo, por lo menos. Cosa que no ha pasado aquí. Independientemente de las interpretaciones que puedan haber allí. Mientras que aquí es una involución. Es decir, tú tienes un sistema que lo que busca en todo caso sí es revolucionar, pero al revés. En ese sentido podrías hablar de antivolución. Es decir, buscas implementar un sistema que hace que el país retroceda a una velocidad vertiginosa, en vez de avanzar, en vez de evolucionar, retrocede a una velocidad vertiginosa a sistemas de vida primarios, donde el ser humano es reducido prácticamente al estado animal, donde a través de su raciocinio es muy poco lo que puede hacer para cambiar su entorno, y simplemente se tiene que limitar a la subsistencia más elemental, a sobrevivir. Y por eso es que uno ve en países como Cuba, precisamente, el modelo más evidente que tenemos que utilizar, donde los hombres de buena voluntad tienen que prostituir a sus hijas hasta de 11 años para poder alimentarse. Entonces, uno, por supuesto, desde afuera, sin ponerse esos zapatos, puede juzgarlo en un plano ético. Pero basta vivir esa realidad para darse cuenta que cuando tú estás reducido a un sistema animal de esa naturaleza, casi que terminas eso, haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Y eso es efectivamente lo que sucede con estos sistemas esclavistas, totalmente antinaturales, que nos están imponiendo, porque además asusan todo lo peor que hay en el alma humana, ¿no? Tenemos que hacer una pausa comercial, pero me gustaría dejar una pregunta al aire. Esto que se está viviendo, mucha gente dice, el presidente Nicolás Maduro, pero ¿qué tanta responsabilidad o cuota de responsabilidad tiene Chávez, que el venezolano tiene la costumbre que después que la persona muere se convierte en buena? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el expresidente y cuántas cuotas de responsabilidad tiene justamente el actual presidente? Pausa comercial y al regreso venimos con más de Apuntes. 1:13 de la tarde, de inmediato le damos participación a nuestra audiencia. Ana Barbosa en la línea telefónica, muy buenas tardes. Señora Ana. Buenas tardes. Bueno, mi amor, estoy llamando porque yo ayer salí, andaba por las avenidas y yo, Dios mío, no puede ser que la gente esté poniendo mesa vendiendo productos de primera necesidad. O sea, el gobierno no va a hacer nada contra esto, o sea, la acción nunca va a terminar, porque ya la gente pone mesitas en las avenidas vendiendo jugos, vendiendo ace, vendiendo productos de primera necesidad. Entonces por ahí yo pienso que hay que hacer algo, que esto no va a terminar nunca. Esto va a seguir mucho y muy fuerte. Para uno por las avenidas yendo para el Venado y ver mesas con Ariel, con productos, es que eso hay que darle un parado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar, señora Ana. Le damos la bienvenida inmediatamente a Hermágonas Pirela. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todo el equipo. Bueno, el saludo también a Juan Carlos, que no está por allí, pero me supongo la conexión, etcétera. Estaba llamando porque me preocupa que la oposición todavía mantenga esa línea y que ustedes, como opositores claramente identificados y a lo cual tienen derecho, mantengan esa línea de creer que el pueblo no tiene conocimiento. Y le digo por qué. El caballero presente acaba de decir que la cola del gobierno de Allende, cuando a Allende le hicieron igualitico una guerra económica, y nuestra compañera madre, creo que eres tú, ¿verdad? Es que tú dijiste que la pobreza de la que trajo la revolución a Cuba, o sea, la revolución le trajo a Cuba pobreza, o sea que no hay un bloqueo económico de Estados Unidos. Señores, eso lo sabe el pueblo. Y hemos sabido nosotros cómo Cuba ha estado en los mejores escenarios con toda esta guerra económica a través de los Estados Unidos que le impuso ese bloqueo. Eso lo sabemos nosotros. No vengan a hablar ustedes de la revolución cubana, que tendrá su positivo y su negativo, ¿no? ¿Cómo no? Pero no me vengan a decir eso y no nos vengan a decir nosotros, porque nosotros tenemos ese conocimiento. Y lo de Allende fue una guerra económica. Buenas tardes, reflexionen, por favor. Muy buenas tardes, señor Hermágoras. Nosotros también le invitamos a leer un poquito más por qué se produjo el bloqueo económico en Cuba.
¿Será porque la revolución cubana, que en ese momento estaba allí atentando contra empresas privadas, así como también haciendo una serie de políticas económicas que no permitieron o no dejaron que Estados Unidos decidiera o tomara la decisión de definitivamente realizar un bloqueo? Ahora bien, es responsabilidad, señor Hermágora, para también poder leer y entender un poco la historia, responsabilidad de cada mandatario nacional hacer que la producción de su país sea lo suficiente para abastecer también a sus miembros, a las personas que habitan en ella, y no depender justamente de otros países para no considerarse dependientes o ricos dependientes o pobres dependientes. Eso también para que usted caiga en reflexión. 1:17 en la tarde, y lo dejábamos una pregunta al aire, la diferencia en que muchos aseguran que esto es responsabilidad justamente del presidente Maduro y no del presidente Chávez. ¿Cuánta cuota de responsabilidad tienen ambos mandatarios? Total, claro, ambos son agentes cubanos, ¿no? Tanto Chávez como Maduro son agentes cubanos y fueron entrenados por Cuba para destruir a Venezuela. El tema es que Chávez murió antes de que se vieran los efectos que estamos viendo ahorita, pero los efectos que estamos viendo ahorita son consecuencia directa de las cosas que hizo Chávez. Todas las políticas económicas de Chávez llevaban al país a esta hecatombe, todas. O sea, aquí Maduro no ha cambiado absolutamente ni una coma del guión que le dejó Chávez. El tema es que simplemente sigue pasando el tiempo. Y en la medida que sigue pasando el tiempo, la destrucción obviamente se ve más evidente. Pero evidentemente que la génesis entra con Chávez. Chávez es el gran responsable. Y además nos deja Maduro, sabiendo perfectamente bien quién es Maduro. Claro, porque la decisión, igual que la decisión de Chávez de irrumpir como golpista, hay que recordar eso, que Chávez irrumpe al escenario nacional como un asesino, matando venezolanos, con tanques y balas asesinas, el 4 de febrero de 1992. Como fracasa como militar, siendo agente de Fidel Castro, entonces diseñan una estrategia política distinta para llevarlo al poder. Pero el hombre llega al poder como un títere de esta fuerza que controla Fidel Castro, que tiene todo un escenario internacional. Esa misma fuerza, esa misma organización criminal que puso a Chávez en el poder en Venezuela, es la misma organización criminal que le dijo a Chávez que tenía que nombrar a Maduro como presidente, bueno, presidente entre comillas, de Venezuela. Fue una designación a dedo, pero producto de un plan. Maduro fue entrenado por Cuba desde que era muchacho, ideologizado por Cuba y preparado para llegar al poder, en caso de que llegase al poder, para, bueno, hacer lo que está haciendo, destruir a Venezuela. Llama mucho la atención también una de las llamadas telefónicas, la señora decía, hay muchas más mesas con productos básicos, con productos de primera necesidad. Obviamente la preocupación también de la señora es la proliferación de ese tipo de mercado, y se hablaba de que en Venezuela ahorita lo que pueda generar ingresos a tu bolsillo es justamente actividades delictivas o que estén desapegadas de la ley. Sí. ¿Hasta qué punto un gobierno que cercena lo que son los valores de una sociedad puede mantenerse en el poder? Fíjate que hay una filósofa ruso-estadounidense que se llama Ayn Rand, que escribió hace muchos años algo que a mí nunca se me ha olvidado. Los regímenes como los de Chávez y como los de Maduro, estos regímenes terribles, hacen que prácticamente todo sea romper la ley. Es decir, establecen todo un ordenamiento jurídico que obliga a la gente decente en un momento determinado a infringir la ley para poder subsistir. Y de esa manera te agarran, te esclavizan, ¿no? Entonces, precisamente ese es el objetivo de sistemas como este, hacer que todo el mundo se transforme en un infractor de la ley, en transformarnos en sujetos completamente vulnerables ante el poder que en un momento determinado pueden ejercer ellos para cercenarte tu libertad, porque obligándote precisamente a infringir la ley en un momento determinado para poder seguir siendo operativa, te tienen agarrada por el cuello. Y cuando les da la gana, entonces justifican precisamente sacarte del escenario. Edward López en la línea telefónica, muy buenas tardes. Señor Edward. Señor Edward, buenas tardes. Tengo a Edward López en la línea. Vamos con Argenis Bastidas. Muy buenas tardes, señor Argenis. Buenas tardes, Mayelín, ¿cómo te sientes? Muy felicitaciones a este hermoso programa, que cada día a nosotros nos hacen de que nos quitemos la vista que tenemos en la vista. Amiga, llamo por lo siguiente, somos personas de las escuelas especializadas del estado Zulia. Cualquier atropello hacia nosotros,
el gobernador Arias Cárdenas, que por favor se quite esa venda y se amarre los pantalones y saque a Jesús Castejón. Sigue con sus mentiras, con sus falsedades hacia nosotros. Tienen una nómina paralela por ahí escondida, asumiendo de que nosotros pertenecíamos a Fundeduca. Muy buenas tardes, señor Edward López. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, madre? Muy linda tu gran, muy valiente. Mire, en cuanto al señor que habló que de que Chávez no es responsable de lo que ocurre en este país, Chávez es muy responsable. Y una petición que le hago a los medios. Nosotros los muchachos estudiantes no somos malandros, no somos delincuentes. Nosotros luchamos en las calles pacíficamente para un futuro mejor para todos. Por todos luchamos. Entonces yo les pido por favor que a los medios de comunicación no nos traten como guarinderos, como malandros. Yo soy estudiante y ya estoy a punto de graduarme. Quiero un futuro mejor para Venezuela. Y entonces yo les digo a la sociedad que por favor que luchen, que la victoria pronto seremos libres. Ya lo verán, dentro de 3 días seremos libres. Gracias y con la molestia. Muchísimas gracias, por el contrario, gracias por participar. Antes de irme a la pausa comercial, leo rápidamente notificaciones que llegan a través de las redes sociales. Carlos Paz nos dice, esto que está pasando no es más que el producto de más de 15 años de mal gobierno. Estuviera Chávez o Maduro, nos dice otro televidente, esto iba a pasar si se continuaba este modelo político-económico que ya es un desastre. Nadia Salcedo también nos dice, yo creo que aquí el culpable es el que deja hacer, no el que hace, y el difunto mostró su cara de lobo desde que ganó. Parte de las notificaciones que llegan a través de nuestras redes sociales. Vamos a un corte comercial y al regreso venimos con más. Tenemos comunicación con Juan Carlos y antes de darle el pase, Juan, conversábamos justamente con nuestro invitado sobre la situación socioeconómica que vive Venezuela y hasta qué punto el gobierno y la ciudadanía tienen responsabilidad sobre lo que estamos viviendo. La última pregunta era justamente si es que es necesario que el venezolano tenga que introducirse en actividades delictivas para poder tener algún tipo de ingreso bueno, porque un salario mínimo que tenemos en la actualidad definitivamente es sal y agua. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, doctor Amadeley, muchas gracias. Doctor Sosa, un placer tenerlo en el programa. Ciertamente, yo que vivo tan cerca de la comunidad cubana, puedo hacer un paralelismo y ver cómo los cubanos viven en Cuba, la economía absolutamente subterránea y buena parte de la economía delincuencial. Quiere decir, la gente cría un cochino en un cuarto o en la sala de una casa porque es un delito criar un animal, es un delito matar una vaca propia y comérsela, porque todo eso tiene que manejarlo el Estado. Entonces se crea una economía paralela, distinta a la economía formal o a la economía legal, producto de la serie de controles. Doctor Sosa. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo mi tocayo Juan Carlos. No le queda más remedio a la población en un momento determinado que incurrir en acciones que son tildadas de delincuenciales, por decirlo así, pero que visto en un plano ético son plenamente justificables, porque es lo que tiene que hacer la gente para poder salvarse, para poder sobrevivir, y esa es la función de todo ser humano, sobrevivir. Es decir, nadie puede pretender que por el hecho de eso no cría su cochino en su casa, entonces se muera de hambre. Evidentemente, si tiene que infringir la ley para criar su cochino en su casa y comérselo y poderse alimentar y alimentar a sus hijos, pues evidentemente tiene que hacerlo. Entonces, esto es un claro ejemplo de lo que estábamos comentando antes. Son sistemas que promueven que todo sea un delito, para que transformar a todos los ciudadanos en delincuentes y así ponerles más fácilmente la mano cuando les dé la gana hacerlo. Ese es todo el objetivo y eso está escrito, eso es parte de un guión preprogramado, o sea, eso no es casual, eso se hace deliberadamente, precisamente para transformar a la sociedad en una sociedad de miserables, de gente que tenga que agachar la cabeza y tender la mano y arrodillarse para poder sobrevivir. En pocas palabras, son sistemas antinaturales que borran lo que es ser humano y nos transforman en animales sobrevivientes. Entonces, Venezuela es un país que de 1928 a 1973 fue uno de los países más desarrollados del planeta entero. Nuestra moneda llegó a ser la moneda más sólida del planeta Tierra. Llegamos a ser el país de la promesa. Europa, que salía huyendo de dictaduras y de regímenes represivos, se venían a Venezuela sin un duro en el bolsillo y aquí hacían familia, empresa, se dedicaban a vivir bien. Y eso era un ejemplo a nivel mundial.
Entonces, en un momento determinado empezamos a hacer las cosas muy mal, cuando sobredimensionamos el Estado y lo transformamos en el rector de la sociedad, y eso fue lo que le abrió la compuerta a que Fidel Castro introdujera su virus orgánico, el virus antinatural que transforma al hombre en un animal, lo metiera en el sistema, aprovechando el mejor momento para activarse. Y ese mejor momento llegó con Chávez. Cuando ven a Chávez en el escenario, efectivamente, bueno, lo preparan, primero con el golpe de Estado y después con la presidencia de la República. Y ahí se infiltran completamente con el objetivo precisamente de, como decía antes, transformar a Venezuela en un país que no podamos reconocer. Entonces, el gran llamado es a los venezolanos que todavía tenemos conciencia a reaccionar. Evidentemente es natural que la gente piense en buscar otro destino en otro país, pero yo invito a los venezolanos a que todavía pensemos que es posible construir ese destino en Venezuela y enfoquemos toda la energía en combatir este sistema represivo espantoso, pero no por los mecanismos tradicionales que no funcionan y que nos siguen vendiendo como la panacea. ¿Para qué? Para seguir atornillando este sistema en el poder y básicamente que nuestra muerte sea más en cámara lenta, por decirlo así, como unas ranas cocinándose en un sartén. Entonces, el tema que tú decías antes de la revolución, bueno, yo invito precisamente a adelantar los acontecimientos, es decir, a no esperar a que simplemente no podamos hacer nada al respecto, como le pasó a los cubanos, y reaccionemos ya, básicamente ejerciendo lo que es nuestro derecho natural, a no ser pisados por regímenes criminales como estos, activar nuestro derecho natural a la defensa personal, es decir, a la defensa de nuestra dignidad y salirnos del tablero de juego que está programado, diseñado y controlado por el régimen para lograr el objetivo de la libertad. Permítame que le interrumpa y disculpe usted, evidentemente no necesito decírselo a usted que es un hombre muy inteligente, pero estamos en un programa que está controlado por la ley de contenidos y esto evidentemente nos coloca en un marco referencial. Pero hablemos un poco de esa propuesta alternativa que propone Juan Carlos Sosa. ¿Cuáles serían los mecanismos constitucionales que permitan desarrollar una propuesta alternativa a los procesos electorales típicos que propone, digamos, la oposición clásica en Venezuela? El derecho natural lo establece claramente y se reconoce en nuestra Constitución Nacional, que es el derecho y la obligación, porque no solamente es un derecho, es un deber que tenemos todos los venezolanos, de contribuir al restablecimiento de los valores republicanos y a expulsar a cualquier régimen que sea contrario a nuestro sistema de valores y a los derechos humanos. Si algún sistema viola sistemáticamente los derechos humanos y es contrario a los valores republicanos que hicieron a este país en un momento determinado, Venezuela, es este régimen. Entonces no solamente es que tenemos el derecho, sino que tenemos la obligación de activarnos en ese sentido. Entonces, también la Constitución Nacional establece una institución, que es la institución militar, que tiene como función institucional restablecer el orden constitucional. Nosotros estamos haciendo un llamado a restablecer el orden constitucional. Entonces, la sociedad civil, obviamente no es la que le corresponde estar batiéndose en las calles y estar exponiendo la vida innecesariamente. Eso le corresponde a una institución que fue creada con ese objetivo precisamente de proteger a los venezolanos, de proteger la soberanía nacional. Entonces nosotros invitamos a los venezolanos a que nos activemos en nuestra obligación constitucional, activemos la institución que está creada para esos fines y logremos expulsar a un régimen traidor a la patria y que está violando nuestros derechos humanos. ¿Para qué? Para establecer un sistema de gobierno que efectivamente sea libre y democrático. ¿Cuál es la institución del Estado creada para esos fines? Disculpe la pregunta. La institución, sí, le preguntaba, ¿cuál es la institución que ha sido creada para esos fines? No terminé de captar la idea de cuál es la institución creada para esos fines. Las Fuerzas Armadas. ¿La? Las Fuerzas Armadas. Usted me está hablando de activar la policía constitucional, como se dice en el derecho constitucional. Sin duda alguna, sin duda alguna. Activarla para que cumpla con su objetivo, su razón de ser. Porque su razón de ser no es vender pollos ni entregar la soberanía de Venezuela a Cuba. Su razón de ser es proteger a los venezolanos y evitar que seamos conquistados y secuestrados por potencias extranjeras. Ahora, doctor, pero muchas veces las personas piensan que la Fuerza Armada no corresponde justamente o no responde justamente a los intereses del pueblo. Se dice que, bueno, que mientras tengan algo que perder, es difícil que ellos quieran dejar esa parte buena. ¿Realmente todavía se puede recuperar lo que es la institucionalización de la Guardia Nacional? Sin lugar a dudas. Lo mismo que se puede recuperar a la sociedad civil venezolana, que también ha cometido actos que son totalmente repudiables en muchos sentidos, como por ejemplo avalar fraudes electorales.
El tema aquí es que en la Fuerza Armada existe una reserva moral muy importante, pero una reserva moral que no se ha activado en el cumplimiento de su deber, y recalco en el cumplimiento de su deber, porque existe un sistema político que viene colaborando con el régimen, que viene diciéndole al país que las Fuerzas Armadas se tienen que quedar en sus cuarteles o vendiendo pollo, o colaborando con el régimen en lo que el régimen está haciendo con Venezuela, y no cumpliendo con su función de proteger a los venezolanos. Entonces, mientras ese sistema político predomine en el escenario nacional, a la Fuerza Armada le resulta a la reserva moral de las Fuerzas Armadas, a la gente decente de las Fuerzas Armadas, que gracias a Dios hay muchísima gente decente en todos los componentes, le cuesta mucho trabajo activarse, porque va a ser este mismo sistema político el que va a salir a condenarla, a decir que están cometiendo un golpe de Estado, que están violando la Constitución, que se están anteponiendo un camino democrático que está trazado, y entonces la posibilidad de que tengan éxito en su cumplimiento del deber, bueno, se reducen a un mínimo. Entonces, por eso es que hay que hacer un gran grito nacional. Doctor, yo invito a los venezolanos a que todos hagamos un gran llamado para que eso se pueda activar. Doctor Sosa, vea, evidentemente yo como ciudadano venezolano que soy, nacido en esta ciudad de Maracaibo, lo que menos deseo es que pasemos como la experiencia chilena de un Salvador Allende a un Augusto Pinochet. La propia Constitución venezolana tiene mecanismos en sus artículos 350 y 332 que permite que sea el pueblo venezolano sobre quien se deposita la voluntad popular real, el poder real de decisión, quien rescate el Estado de Derecho, quien rescate la plena vigencia de la Constitución, no a un grupo de hombres bajo armas o bajo armas legítimas. La Constitución es muy clara, le dice al pueblo venezolano que actúen los militares sería absolutamente ilegal, que actúe el pueblo venezolano sería absolutamente constitucional. Vamos a dejar esto para el retorno, ya regresamos, mis queridos amigos, con el doctor Juan Carlos Sosa, ya regresamos. Continuamos, mis queridos amigos, tenemos llamadas telefónicas. Morela Medina, hola Morela, ¿cómo está usted? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Adelante, Oye, yo estoy llamando para denunciar el problema que se nos está presentando hace tiempo en la vereda del lago. Yo tengo a mi niño estudiando en la universidad que está allí, ¿verdad? Y todos los días perdemos 40, ayer perdí 50 minutos en cola, porque hay, conté, 38 policías diciéndonos apaguen las luces, pónganse el cinturón. Eso no debe de ser. Estos policías deben estar en los barrios, cuidando la ciudadanía, el pueblo, no allí justificando el sueldo. Bueno, muchísimas gracias, amiga mía, muchísimas gracias. Creo que tengo a Gilberto Ferrer al teléfono. Gilberto, ¿cómo estás? Claro. Bien, gracias. Y tú, Juan Carlos. Para mí es un honor saludarte y felicitar a ese señor que tienes ahí como invitado. Hace un análisis de lo mejor, de lo que es Cuba. Porque algo arriesgan la vida los ciudadanos cubanos en tirarse al mar para salvarse y llegar a los Estados Unidos. Ahora, aquí en Venezuela ya nos tienen bloqueado todas líneas aéreas y de todo para no poder salir por los costos que tiene un pasaje. ¿Entiendes? Entonces es un sistema de bloqueo que poco a poco tendremos que irnos por aquí por la trocha. Menos mal que tenemos bastante frontera donde huir, porque tendremos que huir. Porque con los papeles legales no lo vamos a poder hacer. ¿Entiendes? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué considera? Bueno, quedaron preguntas para el doctor Sosa, pero esta también es importante. ¿Qué hacer? Pero frente a la posibilidad de un pinotechazo en Venezuela, de un Pinochet, ¿no sería mejor el camino constitucional que involucra al pueblo venezolano en la construcción de su destino? Claro, Juan Carlos, pero es que eso esencialmente es lo que yo estoy planteando. Es decir, yo le estoy diciendo al pueblo venezolano que se active en la exigencia de ese cumplimiento del deber de sacar a un régimen tiránico del poder y restablecer los valores republicanos. Pero sería, digamos, pecar de inocente pensar que solamente la sociedad civil puede lograrlo, porque la sociedad civil lo que le corresponde es exigirlo, pero llega un punto en que tú, para poder expulsar a unos criminales, unos delincuentes que están armados hasta los dientes, y no solamente desde el punto de vista de su secuestro institucional, sino también de todo el malandraje que han ido cultivando a nivel nacional, que le han dado armas de alto calibre para que se activen contra la sociedad, contra nosotros los venezolanos. Tú no puedes combatir eso simplemente saliendo a protestar a las calles y con la gente exigiendo el cumplimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Tú necesitas una policía constitucional que coadyuve en ese proceso, es decir, que respalde a la sociedad civil venezolana, que no estamos armados,
y no podemos estarlo y no deberíamos estarlo bajo ninguna circunstancia, para que utilice de manera legal, formal, en el cumplimiento de su naturaleza jurídica, las armas de la República para defender a los venezolanos que están exigiendo su libertad, bueno, para que efectivamente eso se materialice. Me disculpa, pero yo soy contrario a lo que usted dice, pero además lo que usted dice no se puede decir en un programa de televisión. Nosotros no avalamos ese tipo de caminos, ese tipo de salidas. Nosotros rechazamos absolutamente cualquier convocatoria que se haga para ese tipo de salida. Yo lo llamo a usted a la reflexión, porque quedan muy pocos espacios libres y plurales donde se puedan debatir temas, y todo eso que usted ha dicho pudiera comportar reacciones oficiales, no contra usted, contra el medio, y dañar a un medio de comunicación que le sirve a toda la comunidad. Allí es donde usted le estoy pidiendo, le hago un llamado a la reflexión, porque está poniendo usted en peligro una institución que tiene 28 años al servicio de la sociedad toda, sin distinción de colores y sin distinción de raza, a una institución que pertenece a la Iglesia Católica y a unos periodistas que trabajan todos los días bajo la tensión lógica de este esfuerzo, pero que sabemos los límites que nos coloca la ley, doctor Escurro. Yo soy abogado de la República y lo que estoy diciendo es totalmente legal y totalmente legítimo. En modo alguno estoy infringiendo la ley. Yo entiendo perfectamente, Juan Carlos, tus reflexiones y el temor que existe precisamente por vivir en dictadura y lo difícil que es hablar claro en tiempos como los que estamos viviendo. Pero eso no significa que lo que yo estoy diciendo no sea legítimo y no sea legal. O sea, yo no estoy diciendo absolutamente nada que no esté en el marco de la Constitución. Es precisamente el temor a las represalias, que ya lo hemos vivido y todos los hemos sufrido, yo los he sufrido, todos hemos sufrido esas represalias de alguna u otra forma, precisamente por vivir en un sistema dictatorial. Pero precisamente actitudes, digamos, que se entienden desde el punto de vista humano, pero que son producto de ese temor, es lo que criminaliza el lenguaje que hay que utilizar. Es decir, lo que yo estoy diciendo es legal, es legítimo, es constitucional, está basado en todos los derechos que existen sobre la faz de la tierra, y sin embargo es percibido como algo que no se debe decir. Y ese es precisamente el problema. Yo entiendo los riesgos, yo entiendo los riesgos implícitos, pero eso no significa, el hecho de que existan esos riesgos no significa que lo que yo estoy diciendo constitucional de hacer apología de la violencia. Eso es una disposición absolutamente legal. Y cuando usted me viene a decir aquí, mi querido doctor, con todo el respeto y aprecio que yo tengo sobre sus posiciones, muchísimo respeto, a decir que los militares nuestros utilicen las armas para defender al pueblo, pero ¿lo van a defender contra quién? Lo van a defender contra el pueblo. Entonces estamos en definitiva haciendo apología de la violencia, que evidentemente no se puede hacer en los medios de comunicación. Quizás tengo que desarrollarme más la idea. O sea, lo que quiero decir es básicamente que precisamente las armas de la República no están diseñadas para ir contra los venezolanos. Están diseñadas para proteger a los venezolanos, no para reprimirlos, no para caerles a peñonazos y a riflazos a los estudiantes y meterlos en calabozos para que se pudran en las cárceles. Para eso no están hechas las armas de la República. Básicamente lo que se le pide a las Fuerzas Armadas es que cumpla con su deber, que no significa activar las armas, sino en todo caso dejarlas de usar, dejar de cumplir órdenes ilegítimas, órdenes inconstitucionales, órdenes además de un sistema que es ilegal, que está irrespetando los valores republicanos del país, que está irrespetando a Venezuela, básicamente para proteger a los venezolanos. Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy para nada estimulando el uso de las armas, para nada, todo lo contrario. Yo soy totalmente contrario a eso. Yo soy un individuo pacífico que promueve precisamente la lucha no violenta desde todo punto de vista. Precisamente por promover la lucha no violenta es que se me parte el alma cada vez que veo a los estudiantes en la calle enfrentados a las fuerzas que son supuestamente para proteger a los venezolanos, que los están matando y que los están torturando. Quisiera ponerle un ejemplo, yo no sé si usted lo ha visto, yo voy a tratar de publicarlo en la página web, de una acción que realizaron ayer los pobladores de un pequeño caserío en el estado Apure. Un grupo de militares y policías estaban maltratando a un campesino para obligarlo a desalojar un pedazo de tierra. Y aquello fue horroroso ver cómo le colocaban el pie, la bota militar en el cuello al campesino, y al campesino firme en sus posiciones, incluso un campesino chavista, de tendencia chavista. Llegó un momento en que llegó tanta gente y tantas mujeres se alzaron en contra de aquellos militares abusadores,
que los hicieron ir, los hicieron correr. Yo me sentí tan feliz, tan satisfecho, porque ahí encuentro yo que hay un valor en el pueblo venezolano, que a veces uno siente que está como perdido, está escondido, pero existe. La gente va a llegar un momento en que va a responder en contra de tanto atropello. Mariela Lugo, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Yo soy de la pareja política de Bustamante. Me llama mucho la atención las palabras régimen reflexivo de nuestro abogado. Me parece que este gobierno ha sido uno de los gobiernos con más participación al pueblo. Le está hablando un dirigente comunal. Me parece que hay mecanismos constitucionales que nos enseñó nuestro comandante Chávez. De verdad, porque nosotros hemos estado en esta revolución con elecciones pacíficas y la manera violenta como nosotros proyectamos como medios de comunicaciones es entender que también hay un pueblo que cree en esto. Ahora, es importante saber que el pueblo debe tener valores, porque en la cola no está Maduro, está el mismo pueblo haciendo procesos de algunas inmoralidades. Me interesa a opinar del proceso, porque nosotros hemos conectado, porque en las guarimbas, las personas que han quemado, que han matado escuelas, que han quemado la mesa, esa gente no puede ser impune de cualquier color, rojo, azul, amarillo, porque aquí Venezuela es un país pacífico y nadie debe interrumpir la paz del pueblo. Eso se hace a través de mecanismos legales, constitucionales, electorales, como lo hemos hecho toda la vida. Ahora, Juan Carlos, muy bien, amiga mía, muchísimas gracias. Quisiera escuchar las consideraciones del doctor Ascurra, del doctor Sosa, sobre lo dicho por la dama. Bueno, y también sobre lo dicho por ti, Juan Carlos. Precisamente lo que yo estoy pidiendo es que los militares dejen de cumplir ese tipo de órdenes, como la que tú describías con el campesino. Que no cumplan órdenes de salir a ponerle la bota a un campesino en el cuello, que en el momento en que reciban esa orden, ellos digan, no señor, es una orden ilegal, ilegítima, que atenta contra los venezolanos y nosotros no vamos a cumplir esas órdenes. Básicamente eso es lo que se está pidiendo. Y lo que dice la señora es perfectamente válido también. Se trata de unir a todos los venezolanos en esta causa de la libertad. De no pensar, no, que tú piensas así, que tú piensas asado, que si tú tienes la camisa de ese color, que si yo la tengo de este otro. No señor, aquí los únicos colores se llaman amarillo, azul y rojo. Y un solo pensamiento que es ser venezolano. O sea, lo que yo estoy pidiendo es rescatemos nuestros valores venezolanos y busquemos la forma de lograr nuestra libertad para construir un país que verdaderamente valga la pena vivir. Eso es todo. Bueno, muy bien, doctor. Es que evidentemente usted me ha entendido mi defensa del medio, mi defensa de la libertad de expresión, porque no es un tema de valentía, de coraje o de falta de coraje. Eso lo hemos demostrado en las plazas y en las calles. Se trata de mantener abiertas las pocas ventanas comunicacionales. Usted no se imagina la cantidad de personeros que en este momento están con el auricular en la mano, deseosos de marcar a un número para que este programa lo saquen del aire o para que este medio lo cierren. Eso es lo que estamos tratando de proteger, la ventana donde pueda hablar todo el mundo. Pero lo que la señora planteó me parece interesante, doctor, porque creo que el camino cierto es la unidad de los venezolanos, de los rojos con los azules y los verdes y los independientes, y dejar por fuera a los violentos, a los corruptos, a los que atropellan y a los que violan la ley. Yo creo que esos son los que deben ser juzgados por unos nuevos tribunales, juzgados por una nueva justicia, juzgados por un Estado de Derecho, donde se pueda castigar a quien viola la ley y a quien oprime al pueblo. Doctor, nos queda un minuto para que usted cierre, por favor, el programa. Bueno, básicamente es una invitación a la esperanza. Yo quiero que todos los venezolanos nos aboquemos a luchar por conseguir nuestra libertad bajo las premisas de que Venezuela puede ser un gran país. Lo hemos sido en el pasado, en momentos de nuestra historia, y no tenemos el por qué vivir esto. Hoy en día hay carros que funcionan sin necesidad de volante y freno, con la voz. Si el mundo está avanzando a una velocidad vertiginosa y nosotros nos estamos quedando en el aparato sin ninguna necesidad. Venezuela tiene que ser el gran país del mundo, el gran país emergente del mundo, y podemos lograrlo. Doctor, muchísimas gracias. Un placer y un honor haberlo tenido en el programa. Madeleine Palmar, nos despedimos.